Buen día, mi nombre es Pablo Pesetti, soy médico cardiólogo y emergentólogo. Actualmente me desempeño como director del Hospital Italiano de Mendoza y en mis años como médico me ha tocado vivir distintas experiencias, sobre todo relacionadas con la parte de la emergentología, y una de ellas ha sido ser director del servicio médico del Parque Aconcagua durante varios años, que me permitió conocer lo que es la medicina de montaña, una especialidad que tiene sus características, que es una medicina muy particular, y el tema que vamos a desarrollar en esta charla es el mal agudo de montaña y el edema agudo de pulmón de altura, que muchos lo consideran como una parte de la misma enfermedad y que tiene sus características relacionadas con los mecanismos de adaptación que tenemos cuando nos enfrentamos a la altura. Vamos a tratar de ir viéndolo en detalle, ver cómo nos vamos adaptando, cuáles son los signos y síntomas y eventualmente cuál es el tratamiento de este cuadro clínico. La altura representa un ambiente extremo. El ser humano siempre se ha caracterizado por poder adaptarse a las distintas adversidades que puede ofrecer nuestro planeta, pero en este caso hay un límite. La disminución de la presión barométrica y consecuentemente una presión de la presión parcial de oxígeno se transforma en un factor limitante. Sin embargo, hay poblaciones como los quechua o los aymara en los Andes y los sherpas y los tibetanos que viven y se reproducen en alturas promedio a los 5.000 metros. A partir de los 5.500 metros, la presión barométrica es la mitad que a nivel del mar y la vida permanente a esta altura es imposible. Sin embargo, nos vamos adaptando. Eh, Acá pueden ver donde dice, la abeja por sus dimensiones, peso y forma no podría volar, pero en los hechos ella no lo sabe y la abeja vuela. Nosotros no deberíamos poder hacer cumbre a los casi 7.000 metros de la Concagua con la presión parcial de oxígeno a la que se encuentra y sin embargo hacemos cumbre. Cada vez es más la gente que realiza sus actividades, que vive a gran altura. Por ejemplo, hay telescopios en altitudes superiores a los 5.000 metros. Hay muchas personas que trabajan en minas a más de 4.500 metros. El ferrocarril Golmut-Lhasa en el Tíbet en construcción tendrá entre 30.000 a 50.000 trabajadores que van a desarrollar sus tareas en gran altura, incluyendo muchos que trabajan a más de 4.000. Y muchos por deporte, los esquiadores, los sandinistas, excursionistas, van habitualmente a alturas superiores a los 3.000 metros, inclusive llegando casi a los 8.000 como recreación. Y estos ascensos bruscos a gran altura, sin los beneficios de la aclimatación, son comunes. Cada vez son más las personas que se someten a la altura. Algunas porque les toca vivir a gran altura. Tenemos poblaciones en el norte, centro y Suramérica, en Asia, en África Oriental. Hay muchos que lo hacen por motivos de trabajo, allá que hay telescopios que se encuentran en alturas superiores a los 5.000 metros. Hay muchos trabajadores de minas que se encuentran a más de 4.500 metros y otros que lo hacen solamente por fines recreativos, ya sean esquiadores, andinistas, excursionistas, que pueden llegar entre los 3.000 a los 8.000 metros. Muchos de estos no tienen la precaución de realizarlo en forma gradual a estos ascensos y no cuentan con los beneficios de la aclimatación, lo cual hace que estén propensos a enfermedades que les puede generar esta gran altitud, que muchas veces tienen consecuencias fatales. Existen varias clasificaciones de altitud. Se dice que más o menos se considera alta hasta los 3.000 metros, muy alta entre los 3.000 y los 5.500 metros y ya por arriba de los 5.500 se considera altitudes extremas. De las personas que alcanzan los 3.000 metros, el 30% desarrolla alguno de los signos o síntomas del mal de altura. De los que alcanzan los 4.500 metros, alrededor del 75% tiene algún síntoma y prácticamente todos los que superan los 7.000 metros de altura presentan algún síntoma
de mal agudo de montaña o mal de altura. Sobre la superficie de la Tierra vivimos en un mar de aire llamado atmósfera. La presión atmosférica disminuye con la altura porque el espesor de las capas de aire es menor. La atmósfera terrestre es la capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor que envuelve la Tierra. En esta diapositiva podemos observar la relación que existe entre la presión barométrica y la altitud, donde correlaciona algunas ciudades como Denver, Bogotá, el Mont Blanc, la Concagua y terminando en el monte Everest con más de 8.000 metros de altura, la relación que existe de casi 200 milímetros de mercurio de presión barométrica. Entonces, conforme como estamos viendo, mientras mayor altitud, menor presión barométrica. Esto produce una disminución de la presión parcial de oxígeno denominada hipoxia hipovárica. Esta hipoxia desarrolla una serie de respuestas fisiológicas que son muy individuales y esto yo lo pude apreciar en personas que rápidamente se adaptaban a la altura y otras que necesitaban más días para desarrollar estos mecanismos de adaptación. Estos ayudan a la persona a adaptarse a esta condición. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen esta respuesta y pueden desarrollar distintos grados de síntomas de mal agudo de montaña o mal de altura, inclusive hasta llegar a formas graves como el edema agudo de pulmón de altura, inclusive también el edema cerebral. Cuando ascendemos, hay cambios atmosféricos relacionados con la altitud como también la densidad del aire, por ejemplo, la humedad porcentualmente más que la presión, la temperatura se dice que disminuye 1 grado aproximadamente cada 150 o 200 metros que ascendemos, y esto es lo que hace que una misma altura en diferentes latitudes sea también más o menos hostil para nuestro organismo. No es lo mismo, por ejemplo, subir al Kilimanjaro, que se encuentra en el continente africano, cerca del Ecuador, de la línea del Ecuador, que tiene 5.800 metros, que los 5.800 metros que podemos tener, por ejemplo, cuando ascendemos a la Concagua, donde tenemos un ambiente mucho más seco, con mucha menos humedad, que nos hace más propensos a la deshidratación. Y en esta otra diapositiva, cómo se relaciona con el clima a lo largo del año y la presión barométrica, cómo va cambiando de acuerdo a mayor o menor temperatura. Acá podemos observar en esta diapositiva el efecto de la latitud, por ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien subiera rápidamente a la altura sin aclimatar? Va a comenzar con distintos síntomas como deterioro de la visión nocturna, disnea de reposo, sensación de pérdida de realidad, hormigueo, mareo. Y lamentablemente yo tengo que decir que me tocó vivirlo personalmente. Yo trabajaba en mi oficina en la ciudad de Mendoza, 700 metros sobre el nivel del mar, y tuve que viajar las primeras veces en helicóptero desde mi oficina. Subíamos a 4.500 metros al campamento de Plaza de Mulas en el Aconcagua y me tocó vivir y sufrir estos síntomas, lo cual me llevó a conocer que yo soy un respondedor lento a la altura, cosa que no lo volví a pasar nuevamente, pero realmente es muy desagradable estos síntomas cuando viajamos a la altura en forma rápida sin tener estos mecanismos de adaptación. Veamos ahora algunos de los procesos de adaptación a la altura. Podríamos decir que el principal mecanismo de adaptación es el incremento de la respuesta ventilatoria frente a la hipoxia. La hiperventilación con la altura puede ser bastante alta. Veamos un ejemplo. Si yo me encuentro en la cima del monte Everest, donde la inspiración de la presión de oxígeno es solo el 29% del valor al nivel del mar, la ventilación alveolar se incrementa aproximadamente 5 veces. Como resultado,
la PCO2 alveolar se reduce 7 a 8 milímetros de mercurio aproximadamente, es decir, una quinta parte del valor al nivel del mar, en donde es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. La PO2 alveolar entonces se mantiene cerca de 35 milímetros de mercurio, que sin duda es muy bajo, pero es suficiente para mantener vivos a los escaladores. En este cuadro podemos resumir la respuesta cuando nos exponemos a la hipoxia aguda. Se produce una activación simpática intensa, mediada por los quimiorreceptores carotídeos que determinan un aumento tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria. Esto hace que aumente el gasto cardíaco en reposo, la tensión arterial y el inotropismo. Esta actividad simpática es incrementada también por el ejercicio y por el frío. La hipoxia determina una vasoconstricción pulmonar con hipertensión pulmonar, aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares y un desarrollo de cortocircuitos que hacen que se altere la relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar. El incremento de la frecuencia respiratoria a su vez condiciona el desarrollo también de una alcalosis respiratoria progresiva. Es decir, existe un antagonismo entre la respuesta circulatoria sistémica, en donde vamos a tener una vasodilatación mediada por la hipoxia tisular y la hipoxemia, y la circulación pulmonar que presenta una vasoconstricción. Podemos sintetizar que los principales cambios es un aumento en la ventilación pulmonar, un incremento en la frecuencia respiratoria o hiperventilación y el desarrollo de una alcalosis respiratoria. La oximetría de pulso es un recurso muy utilizado en estos ambientes, ya que nos da una rápida respuesta, mucho más rápida que una gasometría. Tenemos que tener en cuenta que los valores más fiables son cuando se encuentran entre el 80 y el 99%, 100%. Hay que tener en cuenta que actúan por colorimetría, tiene un fotodetector y que muchas veces el paciente o la persona tiene los dedos muy fríos, con mala circulación y no permite un registro fiable. Acá podemos ver una correlación aproximada de la oximetría, de la saturación de oxígeno con la presión parcial de oxígeno. Acá podemos ver cómo existe una disociación a medida que aumentamos la altura entre nuestra actividad física y la saturación en reposo. Acá podemos ver una comparación aproximada entre sujetos aclimatados y sujetos no aclimatados relacionados con la altitud. Acá podemos ver algunas de las causas de aumento de la presión arterial pulmonar que varían individualmente en cada uno de las personas dependiendo de la capacidad de adaptación a la altura. Acá podemos ver cómo es un juego entre mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores. El principal vasodilatador es la activación del óxido nítrico y tenemos vasoconstrictores como la endotelina 1, la activación del sistema simpático, el estrés oxidativo, prostaglandinas que determinan una mayor vasoconstricción pulmonar, es decir, una hipertensión en el circuito pulmonar. Como ya lo hemos dicho, hay una alteración de la relación ventilación-perfusión, determinando en esta hipertensión pulmonar que vamos a tener zonas hiperperfundidas y zonas hipoperfundidas. Existen otros mecanismos de adaptación como vasodilatación, incremento de la densidad capilar y resistencia periférica disminuida. Quizás si le preguntamos a muchos médicos, inclusive cuál es uno de los principales mecanismos de adaptación a la altura, a la hipoxia de altura, nos va a decir el aumento en la producción de glóbulos rojos o policitemia. Esto es real. Hay aumento en la producción de eritropoyetina que va a determinar una mayor producción de glóbulos rojos, es decir, transportadores de oxígeno.
pero en realidad este mecanismo de adaptación tarda varios días antes que haya un aumento en la tasa de producción de glóbulos rojos, y este proceso no se completa sino hasta varias semanas. Por lo tanto, muchas veces en el contexto de una aclimatación a la altura, en el transcurso de una semana, 10 días, que lo que suele durar una excursión habitualmente, no es un mecanismo que juegue un rol importante. Tras varios estudios se comprobó que la regulación de la producción de la eritropoyetina se realiza a través del factor inducible por hipoxia, o HIF1. Eh, es una proteína compuesta por dos subunidades, la 1A y la 1B, que en condiciones de normoxia la 1A se degrada por hidroxilación y es destruida, mientras que cuando se encuentra en una situación de falta de oxígeno, como es el caso de la hipoxia de altura, la 1A no se degrada, sino que se une a la 1B, dando lugar al factor inducible por la hipoxia 1, y es cuando realmente da lugar a la activación y estimulación de los diferentes genes. Más mecanismos de adaptación, también tenemos mecanismos endocrinológicos, también hay cambios a nivel digestivo, más que mecanismos de adaptación digestivo son alteraciones a nivel digestivo. Es muy mal digerida, por ejemplo, las comidas con mucha grasa, muy pesadas, son muy mal digeridas en la altura. Este cuadro grafica muy bien los mecanismos de adaptación a la altura. En relación con el tiempo en la altura, podemos ver cómo se resumen. En primer lugar, en las primeras 4 a 6 horas tenemos lo que se llama la fase blanca, que es la que se produce inmediatamente, aumento de la hiperventilación, y es en respuesta a la estimulación de los quimiorreceptores, donde tenemos justamente la hiperventilación y la estimulación del sistema adrenérgico, que es lo conocido como impulso hipóxico. Posteriormente entramos en la fase de acomodación. En esta fase se empieza a producir una inhibición central derivada de la alcalosis e hipocapnia generadas por la hiperventilación. Hay un aumento de la capacidad difusora de los pulmones que puede llegar a triplicarse, atribuido esto probablemente al aumento de la sangre capilar pulmonar, que aumentaría el área de la superficie de intercambio en la membrana alveolar. Durante la noche puede haber pequeños periodos de apnea que no están asociados con el mal altura o el mal de altura, y también podemos tener episodios de insomnio. Por ahí cuesta mucho dormir los primeros días en la altura. Posteriormente tenemos la fase de aclimatación. A partir del tercer o cuarto día entramos en el periodo de aclimatación compensatoria, en donde ya hay una compensación a nivel renal, hay una alcalosis y una reducción de la inhibición central y aumento de la quimiosensibilidad periférica. Esto se mantiene en los días, y pasadas los 15-20 días, y si nos encontramos por arriba de los 5.000 metros, va a disminuir la capacidad funcional, cada vez vamos a tener menor capacidad física, se van agotando los mecanismos compensadores, poca resistencia al ejercicio, y comienza a producirse un verdadero catabolismo del organismo. Acá podemos ver el tiempo de permanencia y la altitud de algunos osados, entre ellos Fernando Garrido, un gallego muy interesante que tuve la oportunidad de conocer. Él estuvo 2 meses en la cumbre de la Concagua. Este es un breve segmento de su libro que se los recomiendo para aquellos que les gusta la medicina de montaña, en donde cuenta su experiencia de los 2 meses que pasó en la cumbre de la Concagua. Bueno, para cerrar esta primera parte, decirles que el único secreto para disfrutar de la altura es una buena aclimatación. Todos vamos a desarrollar mecanismos de adaptación a la altura, unos más rápido, otros más lento, como es mi caso, pero todos los vamos a desarrollar, y es la única forma de prevenir o disminuir la signosintomatología que nos va a desarrollar la hipoxia de altura.
Específicamente ya hablando del mal agudo de montaña, como definición lo consideramos un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas directamente relacionados con la altura. Y sus principales características son la cefalea, el insomnio y vértigo, la pérdida de peso, las náuseas, disnea normal al esfuerzo, disminución de la diuresis, edema. Es bastante inespecífico, pero son síntomas muy característicos de este cuadro. Repasemos nuevamente las características de la respuesta corporal o sistémica a la hipoxia aguda, porque esto es lo que nos va a poder explicar un poquito todos los signos y síntomas que va a presentar nuestro paciente. Como ya lo dijimos, uno de los principales efectos los vemos a nivel cardiovascular. La activación simpática determina una mayor respuesta cardíaca al ejercicio submáximo, apoyada fundamentalmente con un aumento de la frecuencia cardíaca. En los días siguientes, la producción de péptido natriurético auricular y de aldosterona va a ir disminuyendo, con lo cual va a caer el volumen intravascular. Una radiografía bastante típica de la afectación pulmonar por, por los cambios con la altura, debido a la vasoconstricción pulmonar hipóxica y el establecimiento de cortocircuitos que alteran la relación ventilación-perfusión, es esta que podemos apreciar en esta diapositiva, donde podemos ver imágenes de edema en parches. Es importante saber que todo esto es reversible simplemente disminuyendo o bajando de la altura, por lo cual ya vamos adelantando que una de las primeras normas en el tratamiento del mal agudo de montaña o el edema agudo de pulmón de altura es descenso, hacer descender a la víctima a alturas lo más cercano posible al nivel del mar. Como ya lo dijimos, el desarrollo de este síndrome de mal agudo de montaña y eventualmente de un edema pulmonar de altura o un edema cerebral de altura es muy individual, la respuesta individual de cada uno, y depende de varios factores, de cómo el cuerpo va a responder a la velocidad de ascenso, de la altura alcanzada, del tiempo de permanencia en la altura, y si existe esa susceptibilidad individual, es decir, de ser malos respondedores o buenos respondedores a la hipoxia de altura. Como ya dijimos, la intolerancia a la altura es muy individual en cada una de las personas que se expone a la misma. Lo importante es detectarla con un buen interrogatorio. Generalmente aquel que ha experimentado intolerancia a la altura ya conoce su organismo y nos lo va a referir, que la pasó muy mal cuando subió por arriba de los 2000 o 3000 metros de altura. Y a esas personas hay que enseñarle técnicas para poder adaptarse mejor o más rápidamente a la altura, y es que desarrollen otros procesos de aclimatación, es decir, ascensos más lentos, ascensos en serrucho, es decir, subo a una determinada altura y bajo en el día a dormir a menor altura, vuelvo a ascender al día siguiente, y así voy preparando mi organismo para que se vayan poniendo en funcionamiento todos los mecanismos compensadores. Desarrollar un mejor entrenamiento físico, quizás para las personas que tienen esta susceptibilidad tengan que entrenarse un poquito más, siempre hablando de altura. Podemos ayudarnos también con diuréticos como la acetazolamida, o bien, en casos ya más sofisticados, se puede trabajar en alturas cercanas al nivel del mar, respirando oxígeno, atmósferas empobrecidas de oxígeno, para que el organismo ya se vaya adaptando a los cambios a los cuales se va a exponer cuando se encuentre en altura. ¿En qué circunstancias aparece el mal agudo de montaña? Cuando superamos los 2000 o 3000 metros de altura, generalmente entre las 4 y las 8 horas de llegada a la altura, y los síntomas se van a hacer más intensos durante la noche y al despertarse. Estos síntomas los vamos a hacer más evidentes durante 3 o 4 días, dependiendo de nuestro grado de entrenamiento y nuestra capacidad de adaptación. Dentro de los síntomas que conocemos del síndrome del mal agudo de montaña, el más frecuente, lejos, es la cefalea. Después el insomnio, la pérdida de apetito,
las náuseas, y bueno, estadísticamente se dice que el 25% de los andinistas van a presentar tres o más síntomas a una altitud aproximadamente de los 2.500 metros. A los 4.500 metros, entre el 75 y 80% de los andinistas han tenido algún síntoma compatible con mal agudo de montaña. Para hacernos una idea de la repercusión, hasta el 30% de las personas que ascienden por encima de los 3.000 metros pueden padecer síntomas leves derivados de la altura, y este porcentaje se eleva al 75% por arriba de los 4.500 metros. Este es un cuestionario que les entregamos a los andinistas. Es un cuestionario de autoevaluación para mal agudo de montaña que hace sobre todo hincapié en los principales síntomas del mal agudo de montaña. Síntomas gastrointestinales, la fatiga, en los vértigos, en las alteraciones del sueño, en la cefalea, y cada síntoma tiene un puntaje. Esta escala o este cuestionario también tiene una parte que es la realizada por el médico, en donde evaluamos alteraciones mentales, la ataxia, los edemas periféricos, todo con una escala, con una graduación. Esto nos va a determinar, de acuerdo al puntaje obtenido, si el mal agudo de montaña es leve, moderado o severo. Acá podemos ver una tabla establecida por la Wilderness Medical Society, en donde nos clasifica al mal agudo de montaña en moderado, moderado severo y un grado ya más grave con edema cerebral, donde tiene en cuenta los síntomas presentados por el paciente y, en el caso del edema cerebral, de los signos como la ataxia, la alteración mental, etc., correlacionado en la parte inferior con la escala de Lake-Lewis. Dentro de las patologías de la exposición aguda a la altura, tenemos el mal agudo de montaña benigno, también conocido como puna o soroche, el edema localizado de la altura y las complicaciones del mal agudo de montaña, como el edema agudo de pulmón de altura y el edema cerebral de altura. También existen enfermedades hemorrágicas y tromboembólicas en altura, sobre todo a nivel retiniano, y accidentes tromboembólicos. Existen factores que favorecen el desarrollo del mal agudo de montaña, ya lo hemos hablado anteriormente. Mayor altura, mayor posibilidad de desarrollar síntomas de mal agudo de montaña. El desnivel importante, es decir, aumentar varios metros la altitud en poco tiempo. Ejercicio intenso. Debemos esperar que se desarrollen los mecanismos de adaptación para poder aumentar nuestra actividad física en la altura. Algo muy importante también es que hay que evitar la deshidratación. Ambientes, por ejemplo, muy secos como el de la Aconcagua, predisponen muchísimo a la pérdida de líquido, por lo cual es muy importante estar siempre bien hidratados. Y a veces se nos suman factores externos por la intolerancia a la altura como vómitos o diarrea. Y quizás también hay otro factor que puede contribuir, que es un estado de ansiedad. ¿Qué factores predisponen al mal agudo de montaña? Una pobre sensibilidad de los quimiorreceptores al estímulo hipóxico, lo cual esto varía individualmente de uno a otro y va a variar y va a determinar en realidad la respuesta que vamos a tener a la hipoxia de altura. Los niños menores de 18 años desarrollan más lento o no tienen desarrollados los mecanismos de adaptación. El sexo femenino es más sensible al MAN, quizás discretamente, y también la obesidad. La obesidad también predispone al desarrollo del mal agudo de montaña. El mal agudo de montaña, como cualquier cuadro clínico, merece un diagnóstico diferencial y existen varias situaciones que pueden simular un mal agudo de montaña. Acá podemos ver un listado de patologías o síndromes que pueden simular esta situación. El edema agudo de pulmón de altura también hay que saber diferenciarlo de patologías como crisis asmáticas, bronquitis, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, neumonía, tromboembolismo pulmonar. Siempre hay que pensar que en la altura puede haber un edema agudo de pulmón de altura, pero también se pueden desarrollar otro tipo de patologías. En esta tabla, que aparece en la actualización 2024 de la Wilderness Medical Society,
trata de establecer un riesgo de aparición de mal agudo de montaña. Se focaliza en las tres variables en la primera columna, sobre todo en la historia, una historial que presente el paciente de mal agudo de montaña, que no necesariamente va a reflejar un alto riesgo en todos los ascensos futuros de este paciente, ya que una baja velocidad de ascenso y una altura no tan elevada pueden ayudar a evitar el problema. Por el contrario, una persona que no haya tenido antecedentes de mal agudo de montaña, pues no significa que no lo pueda llegar a tener en ascensos futuros. Lo que siempre se hace hincapié, son recomendaciones fuertes, es la de ascender durante el día y bajar para dormir en la noche. Esto es lo que se establece en categorías de bajo, moderado y alto, de dormir a menos de 3.000 metros, entre 2.800 y 3.500 y ya más de 3.500 metros. Esto establece un mayor riesgo progresivo de desarrollar mal agudo de montaña. Y lo que establece también como tasa de ascenso, es decir, la cantidad de metros que vamos a subir por día por arriba de los 3.000 metros y los días que nos vamos a tomar para lograr mayor aclimatación. Recordemos que el tema de la aclimatación es algo totalmente individual y es muy difícil, como lo veíamos en las expediciones en la Concagua, que todos los integrantes de una misma expedición tuvieran esa misma capacidad de ascenso. Por eso es importante evaluar bien el cronograma de la expedición para saber si voy a adaptarme o no, más si tengo antecedentes de haber tenido mal agudo de montaña. El mal agua de montaña podría tener un tratamiento preventivo. No quiere decir que lo vamos a evitar, pero por lo menos vamos a disminuir la aparición de síntomas o estos pueden llegar a ser más leves. ¿Cómo lo podemos lograr? Mediante un ascenso progresivo, es decir, ascender menos de 400 metros de desnivel por día o por noche, durante los días consecutivos una vez que superemos la barrera de los 3.000 metros. Quizás en los malos respondedores en los que ya tenemos experiencia que respondemos lento a los cambios hipóxicos, una buena alternativa es la acetazolamida, es decir, este diurético en dosis de 125 miligramos 2 o 3 veces por día desde el día previo al ascenso puede llegar a ser una alternativa. También el ginkgo biloba de 80 a 100 miligramos 2 veces por día, comenzando 3 a 5 días antes del ascenso. Ahora bien, ya hemos desarrollado el malevo de montaña y tenemos que evaluar si los síntomas que presenta la persona son leves, moderados o severos. Uno de los pilares del tratamiento son los analgésicos, ya que uno de los principales síntomas es la cefalea. Para eso contamos con paracetamol o ibuprofeno como alternativas. Tenemos que disminuir la actividad física, por lo cual tratar de estar el mayor tiempo posible en reposo. Si el mal agudo de montaña es moderado, pero principalmente severo, no nos queda otra alternativa que descender. El descenso no va a disminuir totalmente o en gran medida los síntomas que presentemos. También podemos intentar con acetazolamida en dosis de 250 miligramos 2 veces por día, y lo que debemos evitar de todas formas es el uso de benzodiazepinas y alcohol para evitar depresiones respiratorias, y no tenemos que usar la furo, es decir, la furosemida, el diurético, ya que si llegamos a presentar edema agudo de pulmón no es por insuficiencia cardíaca, sino es los mecanismos que desencadenó la hipoxia de altura. Este es un artículo muy interesante que apareció en la revista Medicina, desarrollado por el doctor Adrián Garofoli y asociados, en donde promueven el desarrollo de un test de ejercicio para poder predecir en algunos pacientes, en algunas personas, que puedan estar predispuestos a desarrollar un mal agudo de montaña grave. Es un artículo muy interesante. El edema agudo de pulmón de altura. Para algunos, una complicación del MAM, es decir, una progresión o un agravamiento de los síntomas del mal agudo de montaña, y para otros se trata de una entidad distinta, muy grave, en donde hay un riesgo de vida inminente. Este es un cuadro, una vez desarrollado, que puede tener
a una tasa de mortalidad importante si no se toman los recaudos necesarios. Se presenta en personas sanas que no tengan antecedentes cardíacos porque está directamente relacionado con la altura. Existe una gran susceptibilidad individual y la remisión es rápida con el tratamiento, fundamentalmente con el descenso. Al igual que en el mal agudo de montaña, el edema agudo de pulmón de altura tiene los mismos factores que lo favorecen y los predisponen. Quizás en este caso, una vez desarrollado el edema agudo de pulmón de altura, podemos decir que ha habido una exagerada respuesta presora pulmonar a la hipoxia. Una vez establecido el cuadro de edema agudo de pulmón de altura, el paciente va a presentar una disnea que puede ser progresiva, va a tener importante astenia, decaimiento, tos seca, va a tener el antecedente de haber presentado síntomas de mal agudo de montaña y desde el punto de vista clínico podemos encontrar cianosis, disnea de reposo, rales, taquicardia, fiebre, la expectoración típica. Y si el cuadro no lo reconocemos y no lo tratamos oportunamente, tiene una muy mala evolución, tiene una mortalidad casi del 44%. Pero si estos pacientes son tratados y descubiertos rápidamente, van a recuperarse muy rápido y no van a tener ningún tipo de secuelas. Acá se aclara que la negación de los síntomas es común, porque es algo que, recuerden que es un ambiente totalmente distinto, donde la gente se ha estado preparando mucho tiempo, por ahí ha hecho una inversión económica importante, y a veces el temor de que se los haga descender, de que se los haga evacuar, hace que nieguen los síntomas y nos refieran que se sienten bien y están presentando realmente cuadros o síntomas de mal agudo de montaña o de mal agudo de pulmón de altura. Por eso es muy importante sospecharlo en los pacientes que presentan estos síntomas. También el edema agudo de pulmón de altura puede ser clasificado según la severidad en leve, moderado o severo, teniendo en cuenta los signos, los síntomas y los hallazgos radiológicos que presente el paciente. Dentro de los exámenes complementarios, si pudiéramos realizarlos en el paciente con edema agudo de pulmón de altura, podríamos observar que la oximetría va a estar baja, generalmente por debajo del 90 o el 85%. Si le pudiéramos realizar una radiografía de tórax, veríamos una radiografía bastante característica en donde vamos a ver unos infiltrados o opacidades alveolares en parches. Si le realizamos un ecocardiograma, al Doppler vamos a notar un aumento de la presión pulmonar sin falla del ventrículo izquierdo y si le pudiéramos realizar un electrocardiograma veríamos una notoria sobrecarga ventricular derecha. En este cuadro podemos ver la fisiopatología del edema agudo de pulmón de altura. Una vez que nos exponemos al ambiente de altura por arriba de los 3000 metros, un ambiente hipóxico, esto va a ser un gatillo para la activación de células endoteliales, liberación de mediadores, aumento de la permeabilidad endotelial, desarrollo de edema intersticial y edema alveolar. A su vez, esa hipoxia también va a determinar una vasoconstricción pulmonar que va a generar esa alteración de la relación ventilación-perfusión, donde vamos a tener áreas bien ventiladas y otras mal ventiladas con alteración de su perfusión. Y va a haber mayor perfusión de algunas áreas, aumento de la presión hidrostática transvascular, y desarrollo también de edema intersticial, lo cual se puede ver agravado si aumentamos nuestra actividad física. A su vez, la hipoxia va a determinar también esa hipoxia alveolar tisular con inhibición de la sodio-potasio TPasa, que va a determinar un aumento de la permeabilidad epitelial y va a favorecer ese edema alveolar. Si todo esto le agregamos a su vez que existen también infecciones de las vías aéreas superiores que pueden complicar aún más este cuadro. Acá vemos gráficamente una vez más la fisiopatología del edema agudo de pulmón de altura. Si queremos profundizar un poco más en la fisiopatología o en los mecanismos de desarrollo del edema agudo de pulmón de altura, tenemos dos hipótesis que tratarían de explicarlo. Una es la hipótesis vasogénica, en donde la tensión arterial aumenta producto del desbalance entre la vasodilatación periférica por hipoxemia y el gran estímulo simpático producido por los estímulos de los receptores aórticos y carotídeos. Dentro de la hipótesis vasogénica se incluye además el daño mecánico a los capilares pulmonares
producto de la mayor presión pulmonar y la liberación de factores citotóxicos, así como un menor clearance linfático pulmonar que favorece la acumulación de líquido intersticial, menor difusión de oxígeno por la membrana alveolo-capilar y disminución de la compliance pulmonar. Tenemos una segunda hipótesis, que es la hipótesis citotóxica, en donde se basa fundamentalmente en una alteración de la bomba sodio-potasio con una reducción de la depuración de líquidos. Como corolario, quiero que nos vayan quedando algunas cosas como recordar que todo signo respiratorio importante que aparece en la altura debe ser considerado como el inicio de un edema agudo de pulmón de altura y tratado como tal. Obviamente intentaremos descartar la presencia de insuficiencia cardíaca o de infecciones pulmonares, pero lo primero que tenemos que pensar es que se trata de un edema agudo de pulmón de altura. Cuando nos presentemos con un paciente con edema agudo de pulmón de altura, tenemos que evaluar si es leve, moderado o severo, pero el pilar del tratamiento va a ser el descenso. No hay otra alternativa. El tratamiento del edema agudo de pulmón de altura se basa fundamentalmente en el descenso. Por eso nosotros insistimos en el descenso, descenso, descenso. Mientras mayor sea ese descenso, mejor será la recuperación del paciente. Obviamente, parte de este tratamiento también incluye disminución de la actividad física, protección del frío, que estos dos últimos factores también son los que previenen el desarrollo un poco del edema agudo de pulmón de altura. Y a su vez contamos con fármacos como la acetazolamida, en dosis de 250 miligramos cada 12 horas, bloqueadores de calcio, el más usado es la nifedipina. Obviamente otro de los pilares del tratamiento es el aporte de oxígeno, en dosis moderadas de oxigenoterapia, 4 a 6 litros por minuto, tratando de lograr una saturación mayor al 90%. También podemos usar dexametasona y los inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil. Eventualmente, si el descenso, es decir, la evacuación del paciente no fuera posible, nos queda un último recurso, que es el uso de la cámara hiperbárica. Acá podemos ver gráficamente el funcionamiento de la cámara hiperbárica, en donde se genera un ambiente con una atmósfera lo más parecido a una atmósfera cercana al nivel del mar. Es decir, aumentamos la presión atmosférica, aumentamos la presión de oxígeno, aumentamos el porcentaje de oxígeno inspirado. Generalmente se suele llenar la cámara hiperbárica con una mezcla de aire comprimido y oxígeno. Si eventualmente no tengo la opción de aire comprimido, hemos hecho la experiencia de llenarla solamente con oxígeno puro, oxígeno al 100%. Pero repetimos, la cámara hiperbárica es una alternativa ante la imposibilidad de la evacuación o del descenso inmediato. Dijimos que la cámara hiperbárica tiene como objetivo generar una presión atmosférica mayor a la que corresponde a la altitud en la cual realmente nos encontramos. En esta tabla se trata de hacer una correlación aproximada de la altitud exterior y de la altitud ficticia que lograríamos estando dentro de la cámara hiperbárica. Es decir, si nos encontramos a 4000 metros de altura y estamos dentro de una cámara hiperbárica, correspondería aproximadamente como si estuviéramos a 1600 metros de altura. O si estamos a 7000 metros de altura en la realidad, dentro de una cámara hiperbárica, es como si nos encontráramos a 3775 metros aproximadamente. En estas tres diapositivas, en esta y las dos siguientes, vamos a ver algunas sugerencias de indicación de medicamentos para la prevención y tratamiento del mal de altura. A lo largo de los años, ya casi con 20 años de conocimiento de la medicina de montaña, esto prácticamente no ha variado, utilizándose drogas como la acetazolamida para la prevención de la adaptación o del mal agudo de montaña. Se utiliza la dexametasona también para prevención y tratamiento del mal agudo de montaña, del edema cerebral, el ibuprofeno, la nifedipina, y se agregaron los inhibidores de la fosfodiesterasa como el tadalafilo y el sildenafil para la prevención del edema agudo de pulmón de altura.
Pero como siempre, lo que nos gusta hacer es tratamiento preventivo. Para prevenir el edema agudo de pulmón de altura, podemos decir que lo más importante es detectar a los sujetos malos respondedores, es decir, que van a tardar un poco más en adaptarse a los mecanismos de compensación de la hipoxia de altura. Esto se logra con chequeos reglados y siguiendo su evolución. El ascenso progresivo en la altura, es decir, después que superemos los 3000 metros, evitar grandes desniveles y evitar los ejercicios intensos durante la fase de aclimatación y la exposición intensa al frío. El edema cerebral de altura es una entidad más rara que el edema agudo de pulmón, pero potencialmente muy grave. Esta afección a menudo sigue a la sintomatología del mal agudo de montaña. Muchas personas piensan que estas dos entidades son un continuo y otras que son entidades distintas, el mal agudo de montaña y el edema agudo cerebral de altura. La incidencia es difícil de estimar, pero puede ser tan alta como el 1 al 2% de las personas que ascienden por arriba de los 4500 metros. Veamos un poquito más en detalle de qué se trata. El edema cerebral de altura puede aparecer en dos momentos, o bien durante la fase de aclimatación cuando superemos los 3500 a 5000 metros, que estemos desarrollando nuestros mecanismos de adaptación, o bien cuando nos encontremos ya a grandes alturas entre los 6000 y los 7000 metros. Con respecto a los factores favorecedores y predisponentes, son similares a los edemas agudos de pulmón de altura. Clásicamente el paciente se puede mostrar confuso, atáxico, puede experimentar cambios de humor. Se han descrito inclusive alucinaciones y los casos más graves implican un 60% de mortalidad. La recuperación puede ser total si el descenso es precoz y rápido. Acá podemos ver un poco más en detalle el cuadro clínico que presenta el paciente con edema cerebral de altura y cómo vamos a realizar el diagnóstico. En realidad es bastante notable porque es un paciente que va a estar atáxico, que no puede mantener la línea recta, que parece en estado de ebriedad. Y si no lo reconocemos en tiempo y forma, no lo reconocemos rápido, realmente el paciente puede morir. En el edema cerebral de altura, la hipoxia también es la que determina que al disminuir la PO2 y aumentar la PaCO2 se produzca una vasodilatación, disminución de la excreción de sodio, aumento de la retención de sodio. Esto determina un aumento en el líquido extracelular, aumento en la presión intracraneana, que va a determinar los primeros síntomas también como la cefalea, vómitos, y posiblemente es lo que determina el edema cerebral. También hay teorías que hablan de un aumento de la permeabilidad capilar, posible desarrollo de hemorragias, etcétera. Esta es una de las lindas imágenes que podemos apreciar cuando visitamos el Parque Aconcagua. En esta imagen podemos ver el Cerro Cuerno en el fondo y por delante el glaciar del Orcones superior. Espero tentarlos con estas imágenes para que nos vengan a visitar a Mendoza y descubrir la belleza de la montaña. En estas fotos les quiero mostrar la secuencia de un paciente con el cual comenzamos una amistad a partir de su internación en el hospital italiano. Es un paciente francés de 50 años, el cual estaba muy próximo a llegar a la cumbre de la Aconcagua en enero del 2023 y tuvo un accidente, una caída en el filo previo a llegar a la cumbre de la Aconcagua como producto de un edema cerebral, lo que le generó ataxia, pérdida de equilibrio, cayó unos metros, tuvo como consecuencia de su caída fractura del frontal, traumatismo de tórax con contusión pulmonar, hipotermia, congelamiento de las manos, y esto llevó a que estuviera internado alrededor de 40 días en terapia intensiva, sometido a tratamientos vasodilatadores, cirugías, y bueno, esto es como para mostrar un caso concreto de mala adaptación o de no saber detectarlo a tiempo y las consecuencias que puede tener. Por suerte, nuestro amigo Pascal
Se recuperó lenta pero favorablemente, respondiendo a los tratamientos con nifedipina, con vasodilatadores, con las prostaglandinas. Se intentó en algún momento, forma muy apresurada, y hacer una amputación de los dedos de las manos, pero ante la buena respuesta al tratamiento permitió una muy buena recuperación. Se recuperó absolutamente bien de su fractura frontal, de su traumatismo torácico y de sus lesiones por congelamiento. Como les dije en la diapositiva anterior, entablamos una amistad después de tantos días de internación. Con Pascal actualmente nos mantenemos en contacto. Se reinsertó en la sociedad cuando muchos no eran tan esperanzadores en su pronóstico, y hace unos pocos meses contrajo matrimonio con Fanny, la novia que lo acompañó durante toda la internación. Al igual que en el edema pulmonar, en el edema cerebral, el pilar del tratamiento es el descenso. Es lo que tenemos que lograr más rápidamente para aliviar los síntomas. De lo contrario, comenzar rápido con oxigenoterapia para lograr una saturación de oxígeno mayor al 90%. Eventualmente, si no es posible la evacuación o el descenso, el uso de cámara hiperbárica y medicamentos como la dexametasona. Como es un cuadro que se puede complicar, tenemos que estar preparados si el paciente comienza con trastorno de conciencia o entra en coma, intubarlo. Para ir finalizando, podemos sacar algunas conclusiones. Es decir, existe una susceptibilidad individual al mal agudo de montaña, es decir, todos vamos a responder de manera diferente a la hipoxia de altura, algunos más rápido, otros más lentos, pero todos vamos a desarrollar en mayor o menor medida estos mecanismos de compensación. La velocidad de ascenso es un factor determinante. Las pruebas realizadas en reposo no tienen valor predictivo. La evaluación en ejercicio y en hipoxia es fundamental para predecir la susceptibilidad al mal agudo de montaña. Y hay un factor muy importante que es el factor psicológico, la ansiedad. Tenemos que respetar a la altura, tenemos que manejar los tiempos en la altura. La montaña siempre va a estar ahí para esperarnos. La aclimatación previene las enfermedades de altura. Hay distintos métodos de ascenso para aclimatar según la altitud que queramos alcanzar y la capacidad que tengamos de adaptarnos a la altura. Y los signos y síntomas de enfermedades de altura son indicadores de una aclimatación insuficiente. Tenemos que respetar las señales que nos va dando nuestro organismo y no subestimarlos. La medicina de montaña es una de las especialidades más lindas, sobre todo en el entorno en el que la desarrollamos. Nos tenemos que transformar también en educadores de aquellos que visitan la montaña y recordarles frases como por ejemplo la que dice Cristian García Huidobro, en donde la cumbre no es más que una excusa para recorrer un bello camino, que visitar las montañas sea placentero y no sea un padecimiento. Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario aumentar la conciencia de que las montañas no son solo hermosas, sino también peligrosas, y que lo mejor es la prevención. Si alguna persona pierde la vida como consecuencia del mal agudo de montaña, seguramente alguien tiene la culpa. Muchas gracias.